Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast. En un momento comenzamos. Imagina a alguien que dedicó 20 años a que su casa funcionara, a que los hijos crecieran y que su pareja pudiera desarrollarse en su trabajo. Un día la relación se acaba y esa persona se da cuenta que no tiene ahorros, ni carrera, ni jubilación. ¿Eso es justo? Hoy en el Jurisconsulto hablaremos de la compensación económica, el mecanismo legal para que nadie se quede en la calle después de haberlo dado todo para su familia. Para este tema tenemos a dos grandes invitados que me permito presentar en este momento, el doctor Jesús Alejandro Mendoza. Gracias por acompañarnos, es un honor tenerlos aquí. Y al juez en retiro, Luis Emerson Domínguez, juez de lo familiar. Gracias, un gusto y un placer tenerte aquí. Hola, soy Jesús Alejandro Mendoza Aguirre, director general de Mendoza Abogados y también del Instituto de Especialización en Derecho Mendoza, abogado postulante por más de 24 años y es un gusto estar en la revista del Jurisconsulto. Luis Emerson Domínguez Lozano, juez en retiro con experiencia de 25 años en la materia familiar dentro de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Una pregunta para ambos. ¿Me pudieran decir qué es la compensación económica y quién tiene derecho a reclamar esta? Pues mira, es una figura que se crea para las personas que estuvieron unidas en matrimonio bajo el régimen de separación de bienes o bien hubieron estado unidos en una unión permanente, el famoso denominado concubinato. Y adelantando esta interesante pregunta, la Corte ha reflexionado y ha establecido en criterios diversos que no es una figura o no es una institución única y exclusivamente de la mujer, puede ser del hombre y la mujer, nada más que tendrían que acreditar en el juicio que se dedicaron preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Y esa palabra preponderante en el diccionario es que realizaron mayormente esa actividad y que con esto redujeron costos de oportunidad que la otra pareja o el otro cónyuge, el otro concubino, aprovechó ese costo de oportunidad porque hay una labor, la labor que se realiza al interior del hogar que no tiene una remuneración, y con los cambios del derecho familiar que está muy constitucionalizado y muy apegado tanto por el lado de los juzgadores como por el lado del legislador a privilegiar la igualdad, se crea esta figura para que una vez que se terminen ese tipo de relaciones, aquel o aquella que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos pueda solicitar hasta un 50% de los bienes que durante el matrimonio o durante el concubinato se hicieron. Como lo platicaremos más adelante, quizá hablo de hasta un 50%. La palabra no es obligada del 50%. El porcentaje tendrá que ver con muchos aspectos que quizá en otra pregunta pudiéramos dilucidar al respecto. Pero si es un tope, el 50%. El tope sería el 50%. Prácticamente se equivale o se equipara como si se fuera a liquidar la sociedad conyugal. Lo que sí es importante destacar, Juan Carlos, es que no entran los bienes que se adquirieron antes de la celebración del matrimonio del concubinato, no entran los bienes que se reciben por herencia o donación, y no entran los bienes que alguno de los cónyuges o concubinos, exconcubinos, adquieren por juegos de azar, ¿sí? Y que obviamente sí, como que el requisito sine qua non es el divorcio o la solicitud de la terminación del concubinato, porque durante esa vigencia no se puede solicitar la figura como tal. Y como tú lo dices al inicio de la plática, es una figura justa, porque hay mujeres que durante 20, 30 años dedicaron su vida al otro cónyuge, a sus hijos, perdieron ese costo de oportunidades porque el otro fue el que se desarrolló, se hizo empresario y todo,
y con una edad muy avanzada, ¿cómo, o sea, Sí, cómo ya hace no, un patrimonio, ¿verdad? sí, claro, Sobre ya. todo si no tuvo la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, de aprender una profesión, un oficio de esta naturaleza, ¿verdad? 60, 70 años, o sea, cómo es un mecanismo resarcitorio. Así es. Yo creo que esta figura ha venido a dignificar mucho la labor de las madres, o sobre todo sobre las mujeres, que preponderantemente se dedicaron al hogar, al cuidado de los hijos y del marido, porque cuántas veces no llegamos a ver historias de, como bien lo señalaba, doctor, que pasaban 20, 30 años de matrimonio, 40 años, y con la mano en la cintura le decían, pues ya hasta aquí, te vas, cuando ya su vida activa económica, pues ya había pasado, no se Totalmente. preparó, no tuvo la oportunidad de desarrollar un trabajo, no tuvo, se vio privada de muchas cosas, entonces quedaban en el limbo las mujeres, desprotegidas totalmente. Doctor, muchas veces se confunde el derecho de los alimentos con la compensación pecuniaria. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, esto se debe mucho a la parte del derecho comparado. Muchas de estas figuras se toman del derecho comparado en la que se establece, al menos en otros países, incluso de Latinoamérica, que al término de una relación de hecho o de derecho, como lo ilustra el doctor Mendoza, se establece la retribución en el pago de una renta, como es la pensión alimenticia, el uso de bienes, como lo puede ser el uso del hogar conyugal o el hogar común, y el pago de una indemnización. Dentro de esto tenemos que tradicionalmente el derecho del cónyuge que se dedicó al hogar a recibir este tipo de renta que es la pensión alimenticia. Y la contradicción se presenta mucho a veces en las definiciones, porque esta que habla de compensación económica, obviamente el pago de una renta es una retribución económica. Sin embargo, el pago de la renta que deriva de la parte de pensión alimenticia que se da mes con mes o quincena, de acuerdo a cómo lo devengue el deudor alimentario, tiene su finalidad de atender al estado de necesidad y deriva obviamente de principios muy similares como es el que se haya dedicado al hogar y al cuidado de hijos. Como bien lo comentaba también el doctor, la figura de la compensación pecuniaria, que es relativo esta definición al dinero y es más relacionado a una indemnización, tiene un poquito a igualar, no totalmente, o equilibrar una ausencia patrimonial o un desequilibrio patrimonial que tiene que ver con los bienes. Sin embargo, su cuantificación tiene que ser económica, porque parte de que la definición de esta compensación es por el valor de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio. Más adelante se tocará el tema de que no genera propiedad. Entonces ahí tenemos dos retribuciones o condenas económicas en dinero, en cantidad, que se deben dar. Sin embargo, una trata de atender al estado de necesidad o lo que se conoce como asistencial, una pensión asistencial, y la otra tiene por efecto equilibrar esta desventaja patrimonial que se dio precisamente por trabajar en el hogar. Se hace este reconocimiento del trabajo en el hogar, del cónyuge que quedó en el hogar, pues por dedicarse al hogar generó un costo de oportunidad. Entonces ese costo de oportunidad también se tocará más adelante. De prima facie o de primera instancia se pueda más o menos equilibrar o tener como parámetro que el otro cónyuge que sí tuvo un trabajo convencional y remunerado económicamente pudo generar un patrimonio. Sin embargo, ese esfuerzo en común que se generó por el sostenimiento del hogar a través de el simple cuidado de la casa, aunque no haya hijos, y si se procrearon hijos, pues es una retribución, porque perdió la oportunidad de tener un patrimonio. Muy bien. Hablábamos de que el concubinato normalmente es quien tiene el derecho de reclamar la compensación económica. No necesariamente cuando estás casado por bienes Separado, o separación de bienes. separación de bienes, perdón.
Entonces, hay dos rubros, el concubinato y la separación de bienes. Incluso hay un avance del derecho familiar y del reconocimiento de la igualdad hasta de género. Y por dar un ejemplo, sería discriminatorio que un juzgador o que un tribunal no le otorgara ese derecho, por decir otro ejemplo, a parejas homoparentales. También ellos tendrían derecho, además que quien tendría que acreditar, hombre o mujer o parejas del mismo sexo, es que uno de ellos se dedicó preponderantemente a las labores del hogar. Y otra cosa que comenta el doctor Emerson es un aspecto que yo tuve en un asunto hace muchos años y que se logró ganar ya hasta el tribunal colegiado. Bueno, desde la sala se enderezó. El tribunal de entrada dice: la señora es estéril, no tuvo hijos. Al no darse los dos supuestos, no le otorgo la compensación ni la pensión compensatoria, porque no tuvo hijos. Bueno, sí, pero sí se dedicó a las labores del hogar. Sí. Es un trato discriminatorio por su situación, su condición de salud. Entonces también a las mujeres que no procrean por alguna razón, pero que se dedican preponderantemente a las labores del hogar, que eso trae como motivo una asimetría o un desequilibrio económico, pues tendrían ese derecho. En este caso, Juan Carlos, concubinos, parejas o matrimonios igualitarios, parejas homoparentales, personas que no pudieron procrear hijos, pero que tienen esa cuestión, son las personas que se verían bajo esa circunstancia. ¿Hay algún requisito en la ley que se tenga que cumplir respecto al tiempo en que hayan llevado el concubinato? ¿La ley marca algún requisito? Bueno, primeramente, también ahí surge una cuestión importante. Ha cambiado y ha evolucionado mucho el derecho familiar. En algún momento, por dar un ejemplo, una pareja, un hombre, una mujer, tuvieran derecho a ciertas cuestiones, consecuencia del divorcio, la ley exigía que se acreditara una causal y al culpable se le condenaba al inocente, si te acuerdas, a pagar alimentos. Aquí no es una figura sancionadora, sino resarcidora. Okay. Se resarce a la persona que preponderantemente se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, y creo que eso es lo que se tiene que acreditar en juicio. No importa el tiempo que hayan estado juntos, no importan para nada. Bueno, un año, 2 años. Esto va a tener en cuenta, lo va a explayar más el doctor Emerson con toda la experiencia que tiene como juzgador en retiro. La cuestión del tiempo, a mi consideración, tiene que ver mucho con el famoso cuánto. Una persona que duró 30 años, casi es muy seguro que va a tener derecho a los máximos porcentajes, porque hablamos hasta un 50%. No es posible que pretenda un alto porcentaje, de un año, que duran un año y medio. Nada más lo hicieron para ese efecto, ¿verdad? Okay. Un año pues no tendría ese mismo porcentaje, pero sí tendría el derecho, ¿verdad? A lo mejor se vería muy reducido por el tiempo. Como que el tiempo determinaría más bien la cuantificación tanto de la pensión alimenticia compensatoria como de la compensación pecuniaria o económica. Este es un tema que vende mucho, ¿eh? Sí, y un poquito complejo también para los que... ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que está mencionando el doctor? Sí, coincido totalmente. Nada más hacer un poquito una acotación de que los plazos normalmente en el concubinato sí, estaban o están determinados, al menos en el estado de Coahuila, a que sea una duración de menos. Era 5 años. 5 años a nivel federal, el Código Civil Federal. Pero según tengo entendido, ese criterio lo tienen... es correcto, está superado. ¿Verdad? Sí. Si se tiene un hijo, pues no importa. Okay. No hay necesidad del plazo. Entonces, bajo ese contexto podemos establecer que no importaría el plazo para generar el derecho. Muy bien. Sí, yo obviamente, creo que aquí lo que es importante, Juan Carlos, es que la Corte, la primera sala extinta, generó ciertos criterios que ponen este tema muy escabroso, porque en los últimos criterios que se generaron le daban ciertos derechos a las famosas parejas coexistentes, lo que en términos coloquiales, pues las amantes, ¿verdad? O sea, la pareja que coexiste a la par del matrimonio,
hay que ver muy bien y estudiar mucho esa cuestión. Creo que hasta donde yo me quedé, el derecho que se genera para este tipo de parejas puede ser a veces alimentario. Y se tiene que acreditar también cierto tiempo de duración de esa pareja que coexiste con la del matrimonio. Hay unos tremendos Sí, que sí, tienen, sí. que tienen Varias capillitas. que se ponga muy vivo, ¿no? Porque Sí. agua, ¿no? Ah, Sí. Sí, sin duda los derechos alimentarios sí están reconocidos para la pareja coexistente. La compensación no, ¿verdad? Sí exige el concubinato y el concubinato mayormente exige una cierta permanencia y hasta donde la doctrina iba marcando que no fuera, o sea, una relación en cierta forma monógama, o sea, durante mucho tiempo la doctrina consideró que no puede considerarse a la hora que muere la persona y saltan como 4 o 5 concubinos, pues no, o sea, tiene que haber cierta permanencia y cohabitabilidad de la pareja para que pudiera generar el derecho del concubinato. ujú. Pues, Es que sí, es muy interesante el sí, derecho de está muy familia, ¿verdad? escabroso, Sí, como lo sí, dices. Sí, escabroso. la verdad es que se empiezan a medio abrir puertas y terminan por abrirse completamente. En el caso de criterios recientes, se establece que, por ejemplo, la pensión por viudez no nada más le corresponde a la esposa, también le puede corresponder a la concubina. Entonces, son pequeños aperturas de puertas que pueden dar lugar a que esos mismos razonamientos en forma análoga se atienda al derecho que se está protegiendo, al derecho humano, y poder extenderlos a otro tipo de prestaciones. Y comentando, y en el caso de la ley del Seguro Social, si no hay esposa y hay concubinas, y son varias, no se le entrega a ninguna. Es que estaba ese criterio, pero puede llegar a romperse ese Sí, sí, criterio claro, sí, por sí. los nuevos criterios que va Sí, abriendo pero ahí sí eran muy tajantes de que no, son muchas, nadie, vámonos. no hay concubinato, ¿eh? O sea, Sí. porque la ley durante mucho tiempo y la doctrina decía, para que haya una concubina tiene que ser permanente y una sola. Sí, reunir Si esos no, requisitos, si no, no hay se daba el concubinato. concubinato. Y las instituciones de seguridad decían, entonces no se le otorga a nadie, ¿va? Pero este criterio relativamente reciente hace otra apertura y pone en Pandora ahí las cuestiones muy álgidas, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, ha ido en evolución desde el derecho hereditario, que era el único derecho que gozaba la concubina, con el requisito que fuera la última que estaba viviendo con el de cuyos. Y si había dos, en efecto, ninguna heredad. Exacto. Pero fue evolucionando, ya el derecho también se pasó a la pensión, o sea, un derecho mortis causa, queda inter vivos, para que se pueda exigir una pensión. Y tenemos la pareja coexistente que tocó ahorita el tema del doctor, que también, si el obligado tiene una relación de pareja estable o coexistente, debe dar pensión a la esposa y a, en este caso, la pareja estable coexistente, que no se le define concubina a la mejor por no tener el requisito de la permanencia estable y de la vida en común, pero el paradigma se rompió desde el momento en que se reconoce una familia, sí, en diversas modalidades, ¿no? En el caso de las familias coexistentes, yo creo que una de las, salvo su mejor opinión, que es la válida, una de las pruebas sería que tuviera algún hijo, ¿no? Por ahí con alguna de ellas. Pero, por ejemplo, una mujer que quiere acreditar esa coexistencia, usted como juez, ¿qué requisitos debería de reunir ella para poder acreditar esa relación? Bueno, la ley queda establecida, es independiente de que tenga hijo. El criterio se genera, en efecto, sí, porque refería a, tendrá derecho a una pensión la mamá del hijo. Entonces, como que establecía una condición de que tuviera hijo, en el entendido de que ella no iba a poder tener una vida laboral porque iba a cuidar al hijo. Entonces, era justo que el padre le retribuyera una pensión. La legislación no quedó condicionada a la procreación y bajo dos elementos. La dependencia emocional, sí, que esa se puede dar, digamos, en una relación de cualquier tipo de noviazgo, cualquier tipo de pareja y bajo las condiciones que ellos establezcan, y una determinada dependencia económica. ¿Sí? Esos dos elementos son los que darían para fijar o establecer un derecho de pensión.
En términos prácticos, Juan Carlos, aquella mujer que quiere ir a pedir alimentos o tener ese tipo de derechos, pues con fotografías, con sábanas de WhatsApp, mira, desde hace 2, 3 años, o sea, cohabitamos, vienes, tenemos relaciones, me das apoyos semanales, quincenales, mensuales, hay dependencia económica, dependencia emocional, sobre todo. afectiva, se acredita. Claro, pues se acredita a veces a escondidas, ¿verdad? Porque son parejas que coexisten a la par de una concubina o de un matrimonio y con ese tipo de pruebas obtienen ese tipo de figura. Lo único que sí te comento es que con esta yo la regué, ¿va? Porque me salí con el tema de la pareja coexistente y se sale un poquito de la figura de la compensación pecuniaria o de la pensión alimenticia compensatoria, ¿va? Sí, pero es un tema que Pero también es es interesante, importante, ¿no? Porque es lo que estamos mencionando. Dada tu experiencia, Linzo, ¿qué es lo que debe de tener en cuenta el abogado que va a reclamar una pensión compensatoria? Pues acreditar ese estado de necesidad, en cierta forma, que se dedicó la persona que lo va a solicitar preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Y con esta pregunta que me realizas, yo sí quisiera destacar que recomiendo mucho el estudio y la lectura del cuaderno de jurisprudencia de este tema que creó la Suprema Corte, donde establece criterios jurisprudenciales muy puntuales. Y resalto yo un tema. El juzgador en materia familiar para este tipo de aspectos de compensación pecuniaria y pensión alimenticia compensatoria debe juzgar con perspectiva de género. Es decir, la regla procesal general es que el que afirma está obligado a probar. En este sentido, se entendería que quien demanda esta figura es la que trae toda la carga de probar. Pero la Corte ha establecido criterios muy interesantes. Recuerdo yo uno de la Ciudad de México en donde la persona no tenía ni siquiera para dinero para comprar los certificados de libertad de gravamen para acreditar los bienes que tenía que resuelve la primera sala en contra de lo que había resuelto el Tribunal Superior de allá. El Estado sufraga los certificados para que te acredite los bienes a los cuales va a estar sujeta la compensación pecuniaria. Es decir, el juzgador debe juzgar con perspectiva. Y aquí viene una famosa principio probatorio moderno, la carga dinámica de la prueba. Se reinvierte la carga. Es decir, quien tendría que probar que la que le está demandando no lo necesita sería el demandado. Cuando regularmente quien niega no tiene esa carga de probar, ¿va? Sí. Sí, no, pues es muy interesante el punto de vista del litigante, porque nosotros aquí hablamos pues de aspectos, de conceptos, definiciones, de doctrina, pero esto a veces está muy alejado de la práctica jurídica o de la realidad, de la materialización o la judicialización del derecho, de poder hacer efectivas estas prestaciones, ¿sí? Y poder lograr, ahora sí que en la debida compensación o el debido pago en su justa dimensión para que en efecto tenga la resarcición de esta inequidad que surgió durante el matrimonio. Entonces, el punto fino de esto, o lo que va a materializar el derecho, es precisamente la intervención del abogado defensor o litigante para poder lograr que mueva los engranes de la administración de justicia y obtener, sí, los resultados favorables. ¿Cuáles son los parámetros que toma en consideración un juez para poder emitir una condena de compensación? En este caso, en base al el haber económico que pueda tener la otra parte que es demandada. Sí, bueno, los elementos, digamos, para cuantificar esta compensación pecuniaria, podemos hacer un símil con lo que establece para otorgar una pensión, ¿no? El mismo artículo nos lo dice, que es haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar, es decir, en mayor medida. No quiere decir que si tuvo un empleo o tuvo un ingreso, sí, pero en mayor medida se dedicó al hogar, tiene derecho. Esa parte. De ahí podemos ir sumando o restando la procreación de hijos.
si tuvo hijos. Obviamente ahorita tocábamos el tiempo de duración de la relación, importante. La edad a la que contrajeron matrimonio o la relación de hecho también es importante, porque si hablamos de personas que ya en una vida adulta se juntan, se casan, en cualquiera de esas dos, obviamente ya pudieron haber realizado su vida en el aspecto económico patrimonial. Pero sí, incluso a veces puede ser que la más vulnerable o el más vulnerable tenga 18 años y el otro ya haya tenido un patrimonio y se case a los 30. En este tipo de cosas son los que vamos determinando, incluso si esta persona, porque a veces tienen oportunidad de estudiar o de tener un negocio, y ahí también va uno tomando en cuenta de que, oye, pues estudiaste, pero ya no te dedicaste cuando a lo mejor sí tenías la oportunidad, o una serie de negocios, porque a veces sucede que se dedican a ventas informales o negocios de comida, de ropa, y no los llevan a buen puerto, que únicamente generaron deudas. Entonces, son las cosas que uno va sopesando, pero hay algo muy importante y aquí es muy recomendable la parte de los peritajes, las periciales, que es lo que se conoce, y ahorita mencionó el doctor Mendoza, el costo de oportunidad, que es un concepto totalmente económico, si no es jurídico y legal, pero si no, ese costo de oportunidad es lo que nos debería dar el parámetro para fijar el quantum de esta compensación. Es decir, todo aquello que dejé de percibir o dejé de hacer en el ámbito económico patrimonial por mantenerte la casa, por cuidarte a los hijos, por darles educación en el hogar, las cuestiones, si no las hacía yo materialmente, manual, a lo mejor tendría que hacer la parte de dirección, de al menos contratar a la persona que lo hiciera, darle las indicaciones del tipo de comida, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese es más o menos el universo que se pueda presentar, y aquí obviamente pues está, como ya lo dije, la intervención del abogado, del postulante, que puede ilustrar todo esto, ¿verdad? No nada más decir, oye, mi único requisito que te puedo acreditar es la separación de bienes y la vigencia de nuestro matrimonio, ¿verdad? Que esos pues prácticamente, si bien son elementos para la procedencia de esta acción, creo que el más importante sería el de la cuantificación, porque esos pues digamos ya están por sentados o ya están por acreditados por sí mismos con el acta de matrimonio y su consecuente disolución. Sí. En relación a este mismo tema, pues es exhausto el doctor en comentar los puntos medulares para determinar el famoso quantum o qué porcentaje debe de señalarse. Yo coincido con él. Sería mucho ver el tiempo que duró el matrimonio, uno de los aspectos. No puede ser el mismo porcentaje para un matrimonio de 2-3 años que para uno de 30. La edad en la que se pide la compensación, porque pues a lo mejor lo pido a los 25, bueno, pues estás en una edad donde puedes ser sumamente productivo, tanto en lo empresarial como en lo profesional, pero no va a ser lo mismo para una persona de 60 y tantos años, de 70 y tantos años, ¿verdad? Y luego también otro aspecto que ha determinado en criterios como la tesis en contradicción 490 del 2011 en la primera sala, si durante el matrimonio, Juan Carlos, el otro cónyuge, el otro concubino, le puso o le adquirió bienes a su nombre, no va a ser lo mismo que llega el momento de pedir la compensación y quien pide no tiene ningún bien a su nombre, o durante el matrimonio por alguna razón le pusieron o quedó durante, vamos a decir, son 10 inmuebles, pero de esos 10, 2 o 3 están a favor de la persona que... Entonces, a la hora que lo solicite no le van a dar el 50, porque ya durante el matrimonio se le otorgó ciertos bienes que hacen que ese famoso quantum disminuya. Quizás sí le den un porcentaje, pero ya menor, porque en realidad la Corte ha dicho, esta figura no busca equilibrar patrimonios. ¿Y por qué lo ha dicho? Yo traje un asunto que nos llevamos aquí en el despacho hasta la Suprema Corte, donde un hombre alegando que quería equilibrar el patrimonio a la hora del divorcio, no tenía el mismo patrimonio de la señora. La señora era una empresaria de una empresa muy reconocida aquí en La Laguna, y desde el colegiado y hasta la Corte dijo la Corte, no, espérate, es que
No, o sea, la figura no tiene como fin que cuando tú termines, si él tiene 100 millones, te dé 50. No, te va a dar un porcentaje de acuerdo y solo y sí te dedicaste preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Tú tenías tus empresas, trabajabas, o sea, no tienes razón a exigirlo y máxime que, como lo dijo el doctor Emerson, importa mucho la sagacidad y la habilidad del litigante. Hablo del postulante, del abogado, que el mismo abogado desde la primera instancia lo puso como el hombre proveedor, trabajador, pues no se encuadraba en el supuesto. Hablo que en la actualidad hay mujeres ya muy destacadas y que a la hora que asumen un acuerdo es el hombre el que se queda como haciendo las labores del hogar y el cuidado de los hijos porque pues la mujer viaja, trabaja, etcétera, y es ese tipo de hombre el que puede pedir un porcentaje de esas cuestiones. Entonces, la edad, el tiempo, incluso también ha dicho la Corte, ¿cómo realiza la actividad? ¿La realiza de manera directa o le proporcionaban muchachas o servidumbre para que supervisara la labor? Creo que ese es De otro manera indirecta, se pudiera aspecto. decir, ¿no? Y otra cuestión también, ¿realizaba actividades remuneratorias? La Corte ya determinó, ¿es discriminatorio que no le otorguen pensión compensatoria o compensación pecuniaria a quien realizaba actividades remuneratorias? Se llama esta figura doble jornada y tiene derecho de todos modos a exigir. O sea, vamos a decir un ejemplo. Una mujer que para contribuir a las labores, hacía una labor de secretaria o de educadora o de medio tiempo con un sueldo muy chico que quizá ayudaba en algo a la cuestión de la familia, pero el otro es un gran empresario. No por esa razón se le priva a esta persona porque trabajó mediodía a solicitar estas dos figuras. Las puede solicitar y las puede obtener, pero va a haber reflejado un porcentaje menor porque realizaba una actividad remuneratoria. Pero esto le está llamando a la Corte personas que realizan la famosa doble jornada. Por ejemplo, en las empresas familiares, normalmente que tienen un negocio, vente a trabajar, ayúdame, y te regresas en la tarde a cuidar a los niños. Eso es Entonces, correcto. Están haciendo una doble labor. jornada ahí, sí. O sea, trabajan, hacen crecer el patrimonio de la misma familia y en la tarde se dedican a una labor que pues debe valorarse bastante, ¿va? Sí. Tocaste un tema muy importante y yo creo que eso hay que resaltarlo porque la gente, yo creo que nos puede ver, piensa que cuando dicen demandar hasta el 50% de la riqueza y de la desproporción económica que haya habido, piensan que en automático va a ser la condena de ese 50%, pero estamos viendo, de acuerdo a lo que nos están indicando ustedes, nos están dando esa luz, es de que hay múltiples factores que se tienen que tomar en cuenta al final para poder determinar el porcentaje al que tiene acceso o puede tener derecho esta persona, ¿verdad? Claro. Para ello, una condena siempre tiene que ser pagadera en una sola exhibición o es como, se puede condenar como si fuera una pensión alimenticia. Dentro exclusivamente de la compensación pecuniaria es un pago indemnizatorio, una sola cantidad. Sí. Hay modalidades como es la pensión, una pensión asistencial o una pensión compensatoria. Pero sí, eso más o menos bajo los mismos parámetros, pero ya hablaríamos de otros elementos, ¿verdad? La experiencia nos dice, ¿condenan en pesos o en porcentaje? La condena entra en porcentaje, un porcentaje de los bienes. Sí, posteriormente existiría la liquidación. Los criterios, como lo mencionábamos ahorita, los criterios residentes implican, por ejemplo, en el ámbito exclusivo de alimentos, a que condenes, ¿sí?, en la misma sentencia definitiva. Es decir, no habrás otra instancia, vulneras este derecho de acceso a la justicia. Okay. Haciendo una analogía, estaríamos obligados o estarían obligados los jueces y los postulantes pedir que en esta sentencia, ¿sí?, dime el porcentaje y dime la cantidad. Aquí el problema se presenta en el sentido práctico. ¿Sí? El juez a veces no tiene, primero está determinando el derecho. Muy probablemente el derecho lo pueda
tener una visión a mediano plazo de que pueda tener derecho, bajo el contexto de que, pues normalmente están en el acta, el régimen patrimonial, la vigencia del matrimonio, la edad de los cónyuges. Y luego ver el resto de los elementos para establecer este porcentaje en cuánto. ¿Sí? Ahí en ese camino, sí, estaríamos hablando apenas de una expectativa. El juez tendría que tener o estar muy seguro de que va a condenar. Sí, no, ya prácticamente voy a condenar. O yo ponérselo postulante sobre la mesa para que de una vez me vayas valorando los bienes. ¿Sí? Y decir, corresponde el 40% a 400,000 pesos, por ejemplo, que es que en cantidad. ¿Sí? Las ventajas de esto es que esos bienes, pues normalmente se pueden asegurar, ¿no? Se pueden asegurar y si no me lo pagas en una sola exhibición, pues puedo pedir el embargo. Y de eso, pues, es labor del abogado postulante litigante. Ir viendo esos elementos, ir viendo esos temas, ofrezco la prueba, hago determinadas acciones para tener el aseguramiento de la compra. Muy bien. De acuerdo a tu experiencia, Linsao, ¿qué es lo que debe el abogado tener mucho cuidado para poder obtener una sentencia favorable para su cliente en este tipo de situaciones? Pues ¿Cuál es el elemento que debes tú decir? Tengan cuidado en esto porque aquí puede como pasar. recomendación yo lo he hecho como postulante. Desde el inicio de la demanda, inscríbeme precautoriamente o marginalmente los bienes para que queden como que asegurados, para que no se dilapide. Ujú. ¿Sí? Ese pudiera ser uno de los aspectos. A veces no se abre uno mucho, pero porque son a veces incluso hasta secretos profesionales. Y luego No, lo que nos puedes compartir. No me lo van a fusilar. Hay que compartir ahora porque estamos también ahora con lo del instituto y pues digo, es compartir, ¿verdad? Compartir los secretos, los tips, Sí. pues girar oficios a las instituciones bancarias. Creo que nosotros fuimos de los primeros despachos que lo hicimos. Ahorita ya muchos despachos lo hacen y con eso, bueno, aquí está, mira, aquí están estas cuentas, aquí están estas inversiones. ¿Para qué? Para, como dice el doctor, buscas en un primer momento acreditar el elemento constitutivo de este tipo de acción de compensación, que es acreditar que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, el cuidado de los hijos, el tiempo, el desequilibrio, buscando siempre el más alto porcentaje. Y una vez que, como dice el doctor en sentencia, obtienes el porcentaje, que no siempre es el 50, bueno, con toda la argucia y con toda la sagacidad en el litigio, pues en una liquidación decir, bueno, logré acreditar que el patrimonio familiar eran 100 millones de pesos y me condenaron y logré el 40, pues tengo que pedir que 40 millones de pesos sean para mi cliente, ¿verdad? En bienes, en cuentas, en propiedades, en inversiones, en negocios, etcétera, ¿verdad? Muy bien. En la experiencia que tuvo Linsao, los abogados han sabido plantear bien esta demanda, esta acción. Sí la han sabido llevar bien. Pudiera decir que la mayoría de los casos, y bajo esta perspectiva de género y sobre estos elementos que casi siempre la mujer es la que se dedica al hogar, que es una presunción humana que tenemos que observar. Estas digamos, sí se han llevado bien desde este punto de vista, ¿verdad? De que, digamos, casi todas pueden ser condenatorias, pudiéramos pensar, ¿verdad? ¿Dónde la parte que a lo mejor faltó? A lo mejor ilustrar, pero tal vez esto sea, sí, estrategia de la contraparte, del que tiene que pagar, del demandado en su caso, para poder ir de este porcentaje que tiene presumiblemente la mujer, porque es la que mayormente se dedica al hogar, irle reduciendo. Ahí es donde yo sí diría, aquí faltó analizar en forma pormenorizada, como lo dice el doctor, estos requisitos o elementos para el quantum. Es ahí donde yo pudiera decir. Es decir, cuando empieza esta figura, digamos, entra hasta por default. ¿Sí? Incluso muchos se desisten porque a veces
no hay una desproporción patrimonial, o la mayoría tienen lo que es el bien inmueble, que es donde se hizo el hogar conyugal o el hogar común, que incluso este bien, pues al día que se divorcian, se debe. Y haciendo un análisis de lo que se debe, a veces se debe más de lo que vale la casa. Digamos, este es nuestro grueso, ¿verdad? Sí. Entonces, prácticamente pudiera entrar de foul o a favor de quien lo pide. Sí. Sí hay una muy mala defensa para establecer cada uno de los elementos, porque cuando son condiciones económicamente altas, pues muchos procesos se dan, por ejemplo, en que pues había un espacio de vacaciones, incluso fuera del país, se tenía personal doméstico, empleadas domésticas, empleadas del hogar, cocineros, choferes, disposición a su cargo de vehículos, que incluso uno de los vehículos lo pudo haber desvielado y haber generado menoscabo en el patrimonio, o estos elementos como aquellos de que se pueda otorgar bienes. A veces hay historias de que se otorgaron bienes a miembros de la familia ampliada y aún así no se consideraron en establecer ese quantum, ¿verdad? Okay. O sea, no se los dieron a la mejor a la cónyuge, pero se los dieron a la mamá o al papá. Entonces, ahí sí, creo que falta mucho en la parte de la defensa. En la defensa es donde están los... No tanto de la petición. Sino la bueno, pues lo que refiere el doctor Emerson, la Corte ha establecido que este derecho familiar opera mucho la suplencia en la deficiencia de la queja, y entonces existe una presunción legal y humana de que si la mujer lo solicita, lo necesita. Los hijos, cuando piden los alimentos, así lo ha establecido los criterios de la Corte, lo que implica, como dice el doctor, que quien tiene que ser más sagaz mayormente es el que defiende al demandado. Es el que tiene que hacer una buena estrategia de defensa, porque tristemente para el juzgador que tiene enfrente un abogado deficiente, pues le tiene que hacer la chamba, porque así lo ordena el derecho de familia. Que eso no es lo más idóneo, y que eso es lo que yo como académico y como abogado postulante invito siempre al gremio a capacitarse. Debido a lo que estamos comentando, yo creo que lo único que me sería pertinente cerrar con un criterio que los invito a reflexionar: el amparo directo en revisión 5702 del 2014, que nos establece, para cerrar este tema, cuál es el momento idóneo para demandar la compensación. Pudiéramos creer que siempre el momento idóneo para demandar esta acción es el divorcio, o sea, cuando se entabla el divorcio. Sin embargo, la Corte ha establecido que son derechos, como muchos derechos de familia, imprescriptibles. Entonces, puede solicitarse con posterioridad a que ya se decretó el divorcio. Mi recomendación como postulante es: no dejes eso tanto tiempo, porque pues una vez que se decreta el divorcio, el otro cónyuge puede empezar a disponer o dilapidar sus bienes. O sea, la recomendación, a mi consideración, el momento más idóneo para demandar esta compensación es como prestación B o C de la disolución del vínculo matrimonial, en el mismo momento del divorcio. Pero debemos de hacerle del conocimiento a tu público que es una figura imprescriptible. Se puede demandar con posterioridad a que ya se decretó el divorcio. Se puede demandar con posterioridad, años después, a que ya se consumó el concubinato, porque son figuras imprescriptibles, como lo son también los alimentos en temas de infantes. Incluso creo que ya hay criterio jurisprudencial que hasta en adultos pueden, después de muchos años, demandar este tipo de acciones. Alimentos, compensación, pensión compensatoria, son acciones imprescriptibles. Mi recomendación, lo más idóneo, es que se hagan al mismo momento que se está consumando o que se está solicitando la figura del divorcio. Muy bien. ¿Algún aspecto que quieras resaltar, doctor, antes de esto? Solamente que pues estos aspectos son novedosos y a veces, digamos, damos por sentadas muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto de que, bueno, va a tener derecho a la cuestión de la compensación pecuniaria. Sin embargo, hay elementos especiales de estas definiciones y de esas concepciones doctrinales que es importante atender, analizar.
porque siempre, al menos en el 289 bis del Código para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y nuestro 239 de la Ley para la Familia dispone que se atenderá al caso concreto. Y en la parte de atender al caso concreto es donde dicen, está la letra pequeña para analizar estos casos. Muy bien. Fíjate que ahorita que Luis toca ese punto, perdón, porque ya ibas a cerrar el podcast. No, adelante. Yo quiero cerrar aquí un punto importante, Juan Carlos, y esto para todos los temas de familia. La Corte ha dicho que el derecho familiar es muy casuístico, y se entiende por casuístico lo que dice Luis. Cada caso en particular da una arista diferente para resolver el asunto de manera diferente. Muchos pensarían que el derecho de familia es un derecho que se litiga fácil y cada caso da una forma distinta. Y eso yo es lo que también quiero que tu público reflexione. Lo casuístico que es el derecho de familia y que cada caso va a tener una componenda diferente y por lo tanto el resultado va a ser diferente. Es decir, como tú lo dijiste al inicio, no todos van a tener 50. ¿Qué va a influir en el 30, en el 20, en el 40? El caso concreto que se tiene que estudiar por parte del postulante que lo expone al juzgado y por parte del juzgador que lo tiene enfrente de él. Y es un detalle muy importante porque ¿cuántos años el derecho de familia quedó estático? Era muy mecánico, ya no había tanta novedad, tanta evolución como lo ha habido ahora, que ha crecido exponencialmente y cada vez es más es un derecho de más familia complejo, contemporáneo, muy complejo. constitucionalizado, ahora le dice. O sea, es un derecho de familia que va muy de la mano de interés superior de la niñez, juzgar con perspectiva de adulto mayor, de género, de persona con discapacidad, de persona con preferencia sexual distinta, cosas de esta naturaleza. Es un cambio radical en el derecho de familia, un derecho familiar contemporáneo constitucionalizado. Así es. Bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar ahora de un nuevo instituto que ha nacido aquí en la región lagunera, que se llama el INEDEM. Es el génesis de una nueva era para el derecho en Coahuila. Estamos ya prácticamente a nada de lo que es la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y parece que esto fue hecho a la par del código, ¿verdad? Este gran proyecto que está ya en boga, que está ya iniciando, que ya está caminando y que ha llamado mucho la atención. Yo quisiera, doctor, saber por qué nace el INEDEM, cuál fue su inquietud para poder fundar este instituto. Mira, Juan Carlos, yo creo que ya puedo asegurar que más de 10 años, como catedrático a nivel de posgrado, y como que eso me motivó bastante en esto que inició como un sueño, ¿sí? A efecto de emprender, porque pues realmente fue un sueño de emprender por mi propia cuenta. Las cosas se fueron dando, más de 10 años como docente o catedrático. Posteriormente viene la cuestión de la pandemia y la educación en línea. Y durante muchos años, muy seguido, era fines de semana, impartiendo las cátedras de derecho civil, oralidad familiar, oralidad mercantil en diversas reconocidas universidades e institutos del país, con el Centro Carbonell, con la Universidad Autónoma de Oaxaca, la Autónoma de Nuevo León. Fíjate que casi siempre nadie es profeta de su tierra. O sea, casi siempre en las universidades, en la UNAM, en la de Querétaro, y en 2021-2022 el presidente del Tribunal de Guerrero me invita a elaborar el plan de estudios de su maestría, y pues me apasionó mucho la forma, le entendí
a cómo correr la pluma de elaborar un plan de estudios para una maestría, la maestría para la Escuela Judicial del Poder Judicial de Guerrero, y luego me invita como coordinador de la maestría. Entonces me gustó mucho ese tipo de aspectos y vi la necesidad, abril del 2027, plazo máximo en toda la República para que se implemente el Código Nacional y con esto la oralidad en materia civil, familiar y ya existe la mercantil. Y como teníamos ya la experiencia de la elaboración del plan, corrimos la pluma, hicimos junto con la licenciada Karin y el equipo que aquí nos acompaña en el despacho, lo incluimos en la chamba. Déjame te platico, Juan Carlos, que son chorrocientos mil requisitos para lograr una incorporación a la SEP y un REBOE, y de manera muy satisfactoria los cumplimos. Yo me siento muy contento, me lo propuse como un reto, y luego el segundo punto dije, me encanta la excelencia en todo lo que hago, pues quiero la excelencia académica, y nos empezamos a ver y a invitar a gente de gran nivel académico, de expertise judicial, por darte nombres, pues para mí es un honor que parte de la planta docente la encabeza el juez en retiro. No es porque esté aquí el presente, pero la mayoría de los postulantes lo reconocemos como uno de los mejores jueces que tuvo la Laguna en oralidad familiar, y es nuestro docente en estas materias. Tenemos gente incluso con estudios en España, en Alicante, José Luis Leal Espinosa, pupilo de Manuel Atienza, el secretario Oscar Luébanos, que fue compañero mío en Girona, que ha estado en Argentina haciendo cursos o especialidades en responsabilidad civil. Abogados muy reconocidos como Juan Manuel Becerril de la Yata, que tiene incluso su propio instituto, y que cuando él lo inició yo participé como docente, y la verdad que no esperé que me respondiera como me ha respondido. Vamos a tener una masterclass el 10 de febrero con él. Telles Espinosa, que es una persona que sigue mucho el auditorio, un amparista, un constitucionalista muy reconocido. Yo cuando cursé allá la especialidad en la UNAM, tuve la oportunidad de tener clases con Ignacio Burgoa, pero el suplente era Alberto del Castillo del Valle, que era su pupilo ahí en el despacho. Lo tenemos como docente en amparo. El juez en retiro Juan Gallegos, el creador del código que circula mucho, no sé si me lo puedan prestar para enseñárselo al auditorio, del Código Nacional de Procedimientos Comentado, es un secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raimundo Mesé. Este código circula mucho a nivel nacional, y el creador y comentador de este código es nuestro docente. De hecho, es el que arranca la maestría con temas selectos jurisprudenciales, porque él es secretario de la Suprema Corte, Raimundo Mesé. Una de las jueces pioneras en oralidad, Georgina. Tenemos gente de mediación, porque la oralidad tiene que privilegiar mucho la conciliación, la mediación. Sí, sí. Guillermo Jiménez en materias mercantiles, jueces de oralidad mercantil, gente de España, ¿sí? Y no nos estamos cerrando, estamos en pláticas con maestros que yo tuve en Girona, en Castilla-La Mancha. Queremos ofrecer algo de mucho nivel. ¿Cómo seleccionas a tu equipo buscando el mejor perfil profesional de la materia que imparto? A mí era muy aberrante cursar una materia que sí me pasó, y que yo creo que a ti también te pasó y a muchos les pasó, de agrario con un penalista. Que sí pasaba, ¿verdad? No voy a decir dónde. Actualmente juzgan así, todavía hay juzgadores de esa naturaleza. No, el mejor perfil de la materia, que sea el docente que esté enfrente de personas que tengan toda la experiencia práctica de la materia que van a estar impartiendo, Juan Carlos. Y sabes que lo hace muy padre, porque quienes me conocen como docente se hacen sumamente entretenidas las clases, porque déjame te presumo y te platico, o sea, tenemos casi 80 alumnos ya inscritos, pero dentro de esos 80 alumnos ya inscritos hay magistrados,
federales, estatales, hay jueces, hay peritos, hay secretarios, hay abogados muy reconocidos. Entonces, esas preguntas que avientan, a mí me pasó esto, mira, aquí está esta jurisprudencia, hacen sumamente enriquecedoras las 20 horas clase que se tienen. Está autorizada en línea, pero tenemos instalaciones muy decorosas para que la gente que vive en la laguna o que quiere venir, porque algunos días nos digo, voy a viajar en algunas clases, pues quieren conocer a los docentes, ¿verdad? Estarían aquí en un aula que alberga un poquito más de 20 alumnos. Sí. ¿Cuándo iniciaste los trabajos del INEDEM? El año pasado, mira, yo Porque ya algunos ya concluyeron, ¿no? Un módulo. sí, bueno, ¿Cómo lo maneja? ¿Como módulo? ¿Como...? no, la verdad que te soy franco, para mí era un sueño, para mí era una cuestión ahí, pero no soy tampoco tan emprendedor o tan empresario como muchos, ¿verdad? Entonces, eh, promocioné un diplomado de manera muy, pues la verdad, muy rudimentaria, sin mucha logística, sin mucha marketing, y tuvimos más de 100 alumnos. En esa primera ocasión tuvimos el apoyo de la Federación Iberoamericana de Abogados y la federación nos prestó el rebote de una universidad, pero dijimos, bueno, sí traemos algo ahí para... Traen punch. Exacto. Entonces, elaboramos el acta constitutiva, iniciamos trámites de recorrer todo lo relativo a la SEP, a lo administrativo que te pide la SEP, porque te pide licencias de funcionamiento, planos, permisos de construcción, protección civil, un sinfín de cuestiones administrativas y académicas. Y arrancamos un segundo diplomado, vimos el éxito, que está concluido, y ya arrancamos un tercero, ya como INEDEM, porque ya estamos legalmente constituidos, también fue muy exitoso, y ya estábamos a la par del diplomado corriendo todos los requisitos para arrancar en marzo ya oficialmente la maestría. Hay mucha gente que busca nada más la especialización porque este código exige que en derecho de familia, para que lo tengas muy claro y todo, sobre todo el público que te sigue, el artículo del diabólico, le dicen, el 666, El 6. así, en uno de sus párrafos te exige que el abogado litigue para temas de infancia y de familia especializado. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo? Al año un título de especialización que te lo pide el código y a los 2 años la maestría. Muy importante. Sí. Doctor, ¿qué significa para usted pertenecer a este nuevo instituto de calidad, de excelencia aquí en la región lagunera, que yo creo que sí hacía falta, o yo creo que urgía algo así de esta naturaleza? Bueno, pues primero que nada, un agradecimiento por tomarme en cuenta. Implica un reconocimiento, es un reconocimiento inmerecido participar en este proyecto que en efecto, y creo que quienes se hayan inscrito y puedan decir que pertenecieron a la primera generación de esta maestría, creo que pues les va a dar un plus en el ejercicio de su carrera. Entonces, para mí también es esta parte del reto de dar lo mejor en este proyecto, en la exposición, y ha sido un esfuerzo y petición aquí del doctor Mendoza como director de este instituto de, en efecto, dar lo mejor en el aspecto práctico, teórico, doctrinal, y con todos aquellos aspectos que a veces no están en los libros y que las jurisprudencias a lo mejor quedan muy en el aire, y que hay sentencias que han reconocido determinados derechos, y la forma en que podamos lograr obtener esas sentencias favorables es lo que nos hemos preocupado un poquito por tener en esta maestría. Muy bien. No podemos dejar de estar hablando del Código Nacional y la especialización que están ofreciendo. Usted tiene una trayectoria muy dilatada dentro del Poder Judicial y como juez. Ahora, si usted tuviera que aplicar este código, ¿qué resaltaría? ¿Qué le hubiera gustado tener
a la mano de este código para poder resolver lo que usted vivió? Sí, la verdad es que también aquí en Coahuila fuimos un poquito de avanzada, sobre todo con la oralidad. Entonces, mayormente este código Sí. mete la oralidad y sobre todo la civil, implica pues un gran reto. Pero lo que sí está ahora y que precisamente el INEDEM se preocupa porque se obtenga eso es la certificación en el litigio de materia familiar. Contrario a lo penal que está establecido en los artículos constitucionales 2022, que es esta defensa adecuada en materia familiar, se está elevando a esa categoría la defensa adecuada en materia familiar de los derechos niños, niñas y adolescentes. Eso implica que en algunos casos teníamos que, como bien lo comenta aquí el doctor, venían abogados que no estaban preparados a defender derechos de a veces personas que necesitaban esta defensa y que el juzgador tenía que suplir, ¿sí? O intervenir en forma oficiosa a favor de ellos. Ahora, el juzgador lo que sí puede hacer es exigir eso. Y esto también va a implicar no solamente el conocimiento profundo del derecho, sino una participación con esta asistencia técnica, ética, profesional, que también no vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes por tratar de obtener un beneficio económico o una ventaja procesal o alguna otra estrategia que sea conveniente para los intereses de las partes, independientemente del derecho de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este código es para mí esto que se ve como un requisito, ¿sí? Que puede decir, oye, y ahora ya me van a pedir otra cédula para litigar familiar. No, es una garantía para que los que vienen aquí tengan todo el concepto del derecho de familia. ¿Cuáles son los riesgos, licenciado, en la entrada en vigor de este nuevo código para los abogados que no se preparen, que no se especialicen como se los está ofreciendo el INADEM? Pues mira, el artículo en comento particularmente establece que detectando el juzgador que el abogado no tiene los conocimientos técnicos especializados, va a suspender, lo va a retirar de la sala y va a tener que mandar llamar a un defensor de oficio. Esto pone pues en evidencia el desconocimiento del abogado. Ahora, ¿por qué la preocupación de INEDEM de tener docentes como el juez en retiro Emerson, Becerril, un servidor que también te he de comentar que voy a estar muy, muy inmerso en muchas materias, no en todas, porque precisamente dijimos a la hora que te comenté, zapatero a tus zapatos, ¿va? O sea, especialistas en mediación para que den mediación, ¿va? Especialistas en argumentación para que den argumentación. Pero yo quiero retribuir todo lo que me traje de Castilla-La Mancha, de Girona, en razonamiento probatorio, todo ese tipo de aspectos, sí, y pues yo pienso que el riesgo de la no capacitación es la evidencia. Déjame te digo, Juan Carlos, que he tenido clientes que no tienen a veces ni siquiera a lo mejor la preparatoria terminada y que salen de la audiencia y te dan un resumen muy certero. Oiga, el abogado no, al contrario, no sabía, estaba leyendo, se le ve el nerviosismo. El cliente percibe la capacitación o la destreza de su abogado o también. ¿Por qué? Porque cambiamos el chip, Juan Carlos. Ya no te vas a la esquinita a teclearle, pulirle. No, todo es ahí y estás muy evidenciado de tu capacitación, sí, claro, o de tu deficiencia como abogado. Entonces, es ese punto. Yo pienso que sí es importante. Y otra cosa que también hemos platicado en clases y en los foros, de nada te sirve un papel si también no traes las tablas, porque hay mucha gente que tiene Sí, 20 títulos. sí, 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 sí. Es decir, ¿qué estamos buscando aquí? Lo que dijo el doctor Emerson, que a la hora de la clase la preparación sea a la par, lo práctico, lo legal, lo jurisprudencial, lo doctrinal. Yo pienso que, y tengo comprobado
que un abogado que no hace un estudio doctrinal, jurisprudencial, legal, que no está 50-50, no es un abogado, bueno, no es un buen abogado postulante. Tiene que siempre estar acudiendo al que sabe para que le haga la chamba de escritorio. Sin embargo, también un abogado eminentemente o totalmente teórico no lleva esa teoría a la práctica. ¿Qué buscamos en este instituto? Una formación 50-50. Tocaste es un tema muy, muy interesante porque en la trayectoria que hemos tenido y conociendo a varias personalidades, yo veo gente que son muy académicos, sumamente académicos, se meten al estudio, se meten, pero en la litigada son una nulidad, ¿eh? O sea, sí tienen los conocimientos, sí estudian, sí se preparan, pero el litigio no se les da. Y ahorita acabas de decir una situación muy importante, que tienes que ser muy buen litigante, pero también debes ir acompañado del conocimiento. Y ahora yo le sumo, usted me va a desmentir, la habilidad, porque también la habilidad en la oralidad, eso es otro plus. Y yo le preguntaría a usted, de todo el ámbito que ha visto y lo que ha vivido, ¿el abogado lagunero está preparado para los juicios orales? A pesar de que ya se llevan algunos, ¿usted los ve que sí tienen las tablas para ya asumir con nueva era del Código Nacional? Yo considero que sí. Mucho de esto es, digamos, meter la información, ¿verdad? Digamos que la característica del abogado lagunero, pues sí es litigante, litigioso, pujante, no se deja. He tenido oportunidad a veces de estar en otras ciudades y siempre se reconoce al abogado lagunero como el que no se deja. Wow, y que siempre pelea, el aguerrido. Contrario a otros, bueno, pues igual en lugares pequeños, ¿verdad? Que no, pues ya dijo el juez, no se interponen recursos, pero creo que el abogado sí está preparado y lo hemos visto a lo largo de estos años, incluso antes de la oralidad, en los que, aunque las decisiones estaban o se transcribían, los desahogos de prueba eran con muy buenos argumentos, aunque fueran posiciones, se hacían preguntas orales, se hacía un debate, incluso pues contradecían al juzgador, oiga, esta no es la etapa procesal, aunque no estuviera video grabado. Así, claro que hay de todo en la región y esto, lo que es la parte del nerviosismo o la falta de imponerse en una audiencia, pues mucho de eso se debe a la falta de conocimiento. Entonces creo que la característica del abogado lagunero sí la tiene y obviamente faltaría la preparación para que lo que se diga con fundamento. Muy bien. Pues el abogado lagunero es aguerrido, pero yo creo que con toda la experiencia, como con más de 20 años no 12 de juez, y yo como postulante, pues sí hay excepciones, ¿no? O sea, sí hay abogados que llegan nerviosos, que les faltan tablas. No es un porcentaje alto, pero precisamente, digo, es una de las cosas que busca el instituto, que todos estén con todas las tablas para litigar, porque sí, somos una región aguerrida, pujante, entrona, eso es muy padre, ¿va? Pero yo sí he visto de repente que dice, caray. Yo la verdad le propio la realidad, porque sí, cuando ya se paran a hablar, ya no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo, que a lo mejor tienen una muy buena habilidad para desarrollar escritos, pero a la hora de externar las ideas y los conocimientos, no cualquiera, yo creo. Y yo creo que este tipo de institutos van a ayudar mucho porque sí se veía que hacía falta aquí, que había carencia de este tipo de institutos, y qué bueno, y te felicito, la verdad. Gracias, te Juan Carlos. felicito y al doctor también, porque sí se ve que es un instituto de calidad y de excelencia. Así es. No sé si quisieras darle un mensaje a los abogados que te ven para que los invites a participar en el ILADEM, dónde se pueden reportar, comunicar para poderse inscribir, cuándo inicia el diplomado. La maestría. La maestría, perdón. Sí, iniciamos en marzo. El número de contacto es
8711-236814. Agradezco enormemente a la revista de mi amigo el jurisconsulto Juan Carlos Vaca el espacio que nos otorga. Invitamos a toda la comunidad lagunera para que se inscriba, peritos, alumnos recién graduados, abogados, postulantes, como dice el doctor Emerson, como lo señalas tú, Juan Carlos, hay excelentes abogados litigantes en la laguna. A lo mejor nada más lo que logran a través de esto es pulir más sus conocimientos, reforzar incluso más en las clases los de otros alumnos y los de un servidor y los de los mismos maestros, porque esta carrera nunca se termina de aprender, ¿sí? Y pues es invitarlos a hacerles el conocimiento que vamos a estar muy activos ofreciendo excelencia académica, que es lo que buscamos con maestros de amplia trayectoria y con el perfil de la materia en la que van a estar impartiendo. Gente con trayectoria, algunos a nivel internacional, otros a nivel nacional, otros a nivel local, pero todos muy reconocidos. Los invitamos a inscribirse para que inicien con esta primera generación de excelentes alumnos y pues hacerles el conocimiento que los casi 80 que ya tenemos inscritos, pues tenemos jueces locales, algunos jueces federales, tenemos algunos secretarios, algunos magistrados, peritos, también alumnos recién graduados, otros abogados con mucha trayectoria. Ofreceremos una maestría de gran nivel y le agradecemos muchísimo a mi amigo Juan Carlos Vaca el espacio que nos da en su revista y además le agradecemos que nos permita que este podcast se esté grabando también con nuestra gente del marketing del instituto para también darle la difusión máxima a esta revista que yo quiero mucho desde hace muchos años. Participamos ahí activamente con nuestro amigo Juan Carlos. Siempre ha sido un gran aliado. Un referente en la laguna. Un gran aliado, siempre Sí, te gracias, lo agradezco mucho. Doctor, unas palabras para la... Únicamente agradecer esta participación a mi amigo el licenciado Juan Carlos Vaca, la revista Jurisconsulto, al INEDEM, al doctor Jesús Mendoza, y solamente invitarlos también a integrarse a esta maestría, que es de las pocas con el nivel académico que se está mostrando aquí, y pues que participen en la primera generación, que será un honor, honor estar en contar con ustedes. Así es, no, muy padre, muy padre. Bueno, ¿algo más que quieran mencionar sobre la compensación? ¿Alguna reflexión final que quieran hacer? Creo que abordamos esta hora 30 Sí. y cubrimos todos los puntos. Muy agradecido con tu espacio. No, yo muy contento, les agradezco. De veras que me siento muy honrado de tenerlos en mis círculos de amistad. Doctor, gran amigo, ¿qué te puedo decir de ti, hermano? Gracias, siempre un gran aliado del jurisconsulto, ambos. Les agradezco mucho su participación. Agradecemos también a nuestros amigos de Digitalizarte por las facilidades que siempre nos otorgan y el trabajo profesional que hacen con este podcast. Ahora transmitiendo desde aquí, desde el despacho de Mendoza y Asociados. Hasta luego. Gracias, profesor.